Hola, bienvenido a mi canal Suniter Booktube. Mi nombre es Bea y hoy les quiero compartir una técnica que fui como inventando a lo largo de mi carrera para poder entender libros que me resultaban muy difíciles de entender. De esos libros que empezás a leer y parás en la segunda oración porque te das cuenta que no estás entendiendo nada, que estás solamente viendo las palabras una al lado de la otra y no estás entendiendo nada. Me pasó por primera vez con la materia Pensamiento Científico del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, donde estudiábamos mucha filosofía, lógica aristotélica, el origen de la filosofía y muchas cosas por el estilo. Nos dieron un libro particularmente que se llama La Tecnociencia y mi PC, que tenía todos fragmentos de una carilla o dos carillas de autores que no conocíamos y era así, uno tras otro, todos artículos, un libro así, con todos artículos diferentes de diferentes autores, de diferentes paradigmas científicos, filosóficos, lo que sea. Y cuando empezaba a leerlo no entendía ni de dónde salía toda esa reflexión. Entonces yo agarraba el librito, era maldito libro, porque era un librito así chiquitito. Y para poder entenderlo yo me sentaba con toda la colección del Sabater Mora, que son, no me acuerdo, me parece que son como 10 diccionarios, porque es un diccionario enciclopédico de filosofía. Entonces no me alcanzaban los brazos para llevarme todos los libros que tenía que llevarme para poder entender, porque cada cosa que leía que no entendía tenía que buscar en el diccionario. Entonces en ese diccionario me decía todo sobre esa corriente, quién la propulsó, cuáles son los conceptos clave, desde dónde se para, con qué autores se relaciona, todo. Entonces yo necesitaba entender todo. En esa materia fue la primera vez que me dijeron, que mi profesora me dijo, yo quiero que seas mi ayudante de cátedra. Y yo, creo que nunca lo logré en realidad. Yo seguí leyendo y estudiando como siempre, pero la verdad es que siempre en esa materia siempre sentí que no entendía nada. Así que bueno, eso me llevó a querer entender todo bien clarísimo, porque tenía terror a los exámenes. No quería fracasar en la universidad, entonces tenía que hacerlo, era una cosa que yo tenía que hacer. Así que bueno, me sirvió muchísimo para lo que vino después. Y me parece que ese es el objetivo también del ciclo básico común, que por ahí muchos se quejan que nada tiene que ver, que no tiene que ver la historia argentina, que no tiene que ver la filosofía con mi carrera y para qué estoy estudiando esto. Y bueno, sí, tiene que ver. Tiene que ver con una actitud ante el estudio, ante lo difícil, ante lo complejo. Así que bueno, basta de introducción. El primer paso que tienen que hacer es atarse el pelo. Para mí es muy importante tener el pelo atado cuando estoy estudiando, porque no sé por qué, pero si tengo el pelo suelto no entiendo nada. Así que me traje que es un pedazo de media, que bueno, me protege mucho el pelo porque no me lo rompe. Y vamos a encarar este libro, que es una deuda pendiente que tengo, porque me lo compré para conocer más de Derrida, porque muchas veces lo había leído, lo había visto citado en muchos libros y no sabía quién era, qué hacía. Bueno, la cosa es que pasé por una librería allá por la calle Corrientes en Buenos Aires, donde hay tantos libros y baratos aparte, de segunda mano, usados, qué sé yo. Así que me lo compré porque dije, voy a averiguar quién es este hombre. Bueno, cuando yo arranco a leer, no entendí nada, me aburrí y lo dejé. Porque ¿qué pasa? Como no era una obligación para la universidad, no me vi, digamos, impulsada a ir a la biblioteca a agarrar todos los Sabater Mora y encararle el libro. Así que me quedó pendiente. Pero bueno, me pareció un lindo momento como para hacer la lectura con ustedes y mostrarles de paso cómo es que hago o cómo es que pueden hacer para encarar un libro que de entrada les resulta tan difícil que no les dan ganas de seguir. Así que bueno, este libro se llama El final del juego de Jacques Derrida. Es un compilado de Heriberto Boeder, creo, si no me equivoco. Veamos. Tiene
Tiene una cita al principio que dice, está en latín, dice, nec minor est virtus quam quaerere parta tueri. Y la traducción es, y en saber conservar lo adquirido no hay menos talento que en buscar cosas nuevas. Ah, qué lindo. De Ovidio en Ars Amatoria, 2.13 dice. Bueno, vamos a leer primero el prefacio del traductor. Esto es importante para entender el libro, porque ahí te habla más o menos de algunos conceptos que van a aparecer en el libro, o de la intención del autor, o de la compilación en este caso. Antes que nada, fíjense que en la contratapa dice, he aquí un libro que, en lugar de hablar, entre comillas, de la posmodernidad con tono apologético, ya sea en favor o en contra, la enjuicia. Fíjense que ya ahí podríamos llegar a encontrarnos con algún obstáculo, porque vos decís, capaz que apologético no es alguna palabra que uno utilice en la vida cotidiana. Pero bueno, ¿saben qué me acuerdo yo de la apología de Sócrates que nos hicieron leer en la secundaria? Y que en ese momento, cuando leímos la apología de Sócrates, nos hicieron estudiar el significado de la palabra apología. Entonces ahí aprendí que significaba defensa. Quizá uno no tuvo la suerte de toparse con la apología de Sócrates y nunca pudo conocer el significado. Bueno, eso ya lo buscan en cualquier diccionario o en Wikipedia. Bien, el autor nos dice, en efecto, qué es y cuáles son sus límites, al presentárnosla en la figura cerrada de los pensamientos fundamentales que la constituyen. Los escritos aquí reunidos, fruto de un pensamiento recibido ya con gratitud y asombro en los más distantes rincones del globo, muestran cómo la posmodernidad, sin ella misma sospecharlo siquiera, nos lleva a escuchar la voz de lo que Occidente, en cada una de las 3 épocas de su historia, ha reconocido como sabiduría, entre comillas. Bueno, entonces ahí tenemos algunos conceptos que van a aparecer como la sabiduría y la posmodernidad. Vamos a hablar de la posmodernidad. Aparentemente este tipo está muy muy imbuido en este tema. Me encanta porque probablemente este tipo, yo no lo googleé antes, pero probablemente el señor Jacques Derrida sea el inventor de la posmodernidad y nosotros acá tratándolo como si fuera cualquier hijo de vecino. Pero bueno, no se sabe todo en la vida, así que vamos a empezar a conocerlo. Prefacio del traductor. Dice, sí, de pronto, cuando nada podía predecirlo, cuando en el horizonte de nuestro tiempo hacia donde uno se volviese no se veían sino fuegos fatuos, deseosos de atraer sobre sí el mayor número de miradas, se encendió inesperadamente una luz intensa y sostenida, en la que todas las cosas comenzaron a ordenarse y a mostrar con la debida claridad sus límites. Una simple metáfora. Eso lo dirá el lector a partir de su experiencia con los textos reunidos en el presente volumen. Una nueva selección de entre los escritos del pensador alemán Heriberto Boeder, que viene a sumarse a la ya aparecida con el sello de esta misma editorial bajo el título de El límite de la modernidad y el legado de Heidegger, Buenos Aires Quadrata 2003. Bueno, en este caso los textos abarcan un periodo de 3 lustros que llega hasta nuestros días y que comienza, por así decir, con la aparición en 1988 de la articulación racional de la modernidad. Ay, tiene unas palabras en alemán muy lindas. Das Vernunft. Bueno, pero eso es la palabra original, el nombre original en alemán de la articulación racional de la modernidad. Estoy leyéndolo rápido porque en realidad es un prefacio, no es en sí el cuerpo del texto, pero más o menos como para tener algunas palabras ya. Su autor, que con este libro presentaba por primera vez la unidad cerrada del pensamiento moderno, su autor está hablando de Derrida, ¿verdad? Que con ese libro, el de la articulación racional de la modernidad, presentaba por primera vez la unidad cerrada del pensamiento moderno en sentido singular, el desplegado en torno a las posiciones centrales de Marx, Nietzsche y Heidegger.
Advertía ya en el epílogo del mismo que, así como no era posible desoír las voces que le daban a la posmodernidad su impronta característica, así tampoco cabía aceptar sin más sus pretensiones. Si has de vivir con tu siglo, decía Schiller, no por ello has de ser su hechura. Bien. Es así como se imponía una vez más la tarea de diferenciar. Para ello había que comenzar por señalar los límites de la crítica posmoderna a la tradición filosófica occidental y mostrar cómo los cargos formulados contra ella, egocentrismo, logocentrismo, totalitarismo, ponen al descubierto, en lugar de lo que ha sido el amor sapientiae, en sentido estricto, los rasgos característicos de una mentalidad anárquica. A ese fin se subordinan los dos escritos que abren la presente selección, hacia dónde con la modernidad y ¿es totalitario el pensamiento totalizante? Bueno, fíjense que acá aprendí algo nuevo. Aprendemos algo nuevo cuando dice que la posmodernidad viene a criticar a la tradición filosófica occidental. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es la tradición filosófica occidental? Bueno, aparentemente peca de egocentrista, logocentrista y totalitarista. No sabemos porque una vez me acuerdo que estábamos en clase de esta materia, pensamiento científico, y estaban todos hablando de un artículo que... ¿Quién era? Me parece que era el de Ilya Prigogine justamente, porque me encantó este texto. Se los comenté en otro video. Les voy a dejar por aquí el link. Y yo le digo, pero... Yo lo que me di cuenta con el texto, todos pendejos de 18 años, recién entrando a la universidad, o sea, no teníamos mucha idea de nada. Entonces yo, en general, siempre decía lo que pensaba, no tenía miedo. O sea, en algún momento en la secundaria yo aprendí que teníamos derecho a opinar y me lo tomé muy en serio. Aprendí que era un país libre en contraposición con otros países en la actualidad, donde podemos realmente decir lo que pensamos sin temor a represalias. A mí no me da vergüenza decir que no entiendo, no me da vergüenza decir que no me gusta o que me hace ruido. Y en ese momento no me dio vergüenza levantar la mano y decir, profe, lo que pasa, lo único que entendí de este texto es que no sé nada de física cuántica. Y hubo un silencio todo alrededor. Como no sé, en ese momento para mí lo único claro de ese texto era eso, que yo no sabía nada de física cuántica y quizás por ahí era necesario que nos hagan una introducción a la física cuántica para poder entender por qué se hablaba tanto de eso. Porque evidentemente era algo importante en la vida científica, sí, de la construcción de la ciencia. Y nosotros estábamos ahí leyendo un texto que, sí, porque cuando la física cuántica dijo que el pensamiento no es lineal, ok, dije yo, bueno, pero ¿y por qué dijo eso la física cuántica? ¿Y qué significa eso en la física? ¿Y qué significa eso en la filosofía? O en la ciencia. Y, o sea, en ese momento quedó claro que nos faltaba contexto, que no teníamos las herramientas para entender el texto, porque había muchas cosas que se daban por sentado. En este momento lo que se está dando por sentado es que nosotros entendemos cuál es la tradición filosófica occidental. Seguramente que uno cuando agarra este libro ya sabe qué es la tradición filosófica occidental. Lo que podemos hacer en este punto es buscar en un diccionario de filosofía occidental o algo así, ahora nos vamos a fijar, o bien buscarlo en Wikipedia, como para entender qué es lo que está criticando la posmodernidad. Porque si nosotros vamos ahora a tratar de entender una crítica, tenemos que entender a eso lo que se está criticando. Porque también pasa mucho que uno empieza a leer un libro y empieza a decir sí, ajá, es cierto, ajá. Y por ahí después lees otro libro que es la oposición opuesta y también, ajá, sí, tenés razón. Es como que el hecho de no tener conocimiento previo sobre lo que se está hablando hace que aceptes fácilmente lo que se te está diciendo, lo que se está postulando
en el libro. Entonces en este momento vamos a parar y vamos a buscar tradición filosófica occidental, a ver más o menos a qué se refiere. O bien pueden continuar y esperar que eso vaya apareciendo solo a lo largo del libro. ¿Qué pasa con eso? Primero puede salir sesgado, porque obviamente es una crítica. Entonces cuando ustedes vayan obteniendo esta información, va a ser todo desde un punto de vista negativo. En una hoja anotar, ya empezar a anotar de entrada, cuando agarran el libro, cuando ya ven que se trata de esto, poner 2 columnas y ponen tradición filosófica occidental y posmodernidad en la otra, y van poniendo características de uno y del otro en clara oposición, digamos, ¿no? Una cosa es relacionada con la otra. Porque si no se les van a ir olvidando o se les van a ir mezclando. Porque no es algo de lo que sabemos tanto. O sea, partimos de que no es algo de lo que sabemos tanto. Pero igual mi recomendación sería agarrar el texto y leerlo una vez completa, sin buscar nada en el diccionario. Porque la verdad que buscar en el diccionario nos detiene mucho el hilo de pensamiento, nos interrumpe y no nos deja razonar lo que sí estamos entendiendo. Lo que sí les recomendaría es que si hacen esta primera lectura sin buscar en el diccionario, no subrayen nada. Porque ¿qué pasa? Cuando uno subraya en una primera lectura, lo más probable es que termine subrayando lo único que entiende. Porque dice, esto lo entiendo, va y lo subraya y hace sentido y parece que es muy importante, pero no, lo que está pasando es que realmente es lo único que entendemos, lo único que nos cierra. Muy probablemente no sea lo más importante del texto. Entonces, lo mejor sería leerlo todo a primera vista, que es lo que vamos a hacer ahora, sin buscar nada en el diccionario. Pero sí está bueno, si quieren ir como señalando eso que necesitan buscar, bueno, lo señalan como para tenerlo más accesible, y después vuelven a eso y lo buscan. Bien, entonces estábamos en una parte que hablaba de la tradición filosófica occidental. Quizás va a ser difícil encontrarlo así. Habría que ver en un diccionario de filosofía. Yo tengo un diccionario de ciencia política ahora que no me va a servir para buscar tradición filosófica occidental, pero sí les puedo decir que es algo que en filosofía tiene mucha presencia, que tiene que ver con el predominio de la visión, con el predominio del empirismo, con el predominio de un método científico específico, que es mediante la observación poder hacer general lo particular. Retomemos, dice, para ello, bien, habría que comenzar por señalar los límites de la crítica posmoderna a la tradición filosófica occidental y mostrar cómo los cargos formulados contra ella, egocentrismo, logocentrismo, totalitarismo, ponen al descubierto, en lugar de lo que ha sido el amor sapiential en sentido estricto, los rasgos característicos de una mentalidad anárquica. A ese fin se subordinan los 2 escritos que abren la presente selección. ¿Hacia dónde con la modernidad? Y ¿totalitario el pensamiento totalizante? Pero eso era solo un comienzo, tras el cual se imponía dar otro paso, precisar en qué términos esa mentalidad anárquica se despliega para constituir una tríada de posiciones del pensar, las que integran la dimensión de la submodernidad, y cómo la misma forma parte de un todo que, lejos de ser algo dado, reclama ser edificado en cuanto tal. Tras el todo de la historia de la filosofía, está separado para denotar su significado epidemiológico tampoco. Su significado etimológico. Porque esta palabra o estos son 2 vocablos que significan el gusto por la sabiduría. Y tras el de las explicaciones de sentido de mundo, que se le opuso. Y ahora en cada caso 2 textos diferentes que, bueno, pásenselos por alto. En una primera lectura no les conviene ponerse a ver eso. Eso sí,
en una segunda o tercera, si ven que es necesario, porque realmente no les queda claro a qué se refiere con esas citas y realmente piensan que es importante, buscan el texto y lo leen. Eso tuve que hacer yo con el libro de las revoluciones científicas de Kuhn, porque en muchos lados se lo nombraba, se hacía referencia al libro ese o a la teoría y qué sé yo. Y realmente se me hacía un hueco ahí, porque se mencionaba eso y como si ya supiéramos. Y no, ese libro nosotros no lo habíamos leído nunca, ni en la secundaria ni en las primeras materias de la universidad, así que tuve que pedirme, junto con la enciclopedia esa de filosofía, el librito de las revoluciones científicas de Kuhn. Y ahí se me hizo la luz, porque realmente era importante ese libro. Lo cierto es que a la hora de edificar el todo del lenguaje, de alumbrar su integridad y autonomía, de liberarlo de la interpretación banal que hace de él un simple epifenómeno de la modernidad, en lugar de reconocer que él constituye, junto con la historia y con el mundo, los tres momentos de un único presente, el arte contemporáneo ha resultado un estímulo particularmente eficaz para realizar esa tarea. Evidentemente, gente, yo no estoy entendiendo mucho lo que está pasando acá. Pero eso es lo interesante de esto, que en una primera lectura no es importante que entiendan todo. Lo importante es que vean qué palabras se está utilizando, cuáles son las que les van a generar una búsqueda en el diccionario de filosofía, o cuál es una búsqueda en un diccionario común y corriente, o cuál es una búsqueda en Wikipedia sobre algún hecho, suceso histórico al que haga mención, o de algún autor o libro, ¿verdad? Está bueno como para ver qué cartas tenemos, con qué cartas vamos a jugar. Bueno, por lo pronto saber que acá está hablando de 3 momentos y no tengo registrado qué momentos fueron, así que después vamos a hacer un esquema y lo vamos a analizar juntos, de qué 3 momentos está hablando y para qué sirve eso, ¿no? No importa, sigamos. Y así lo advertirá el lector en los 2 artículos siguientes. Juzgar el arte contemporáneo y la tectónica del pensar submoderno en el reflejo de su arte. En este último, Boeder adelanta, a manera de primicia, la secuencia íntegra de las posiciones que integran la esfera del lenguaje. Lenguaje está con mayúscula y esto es importante. Hay que ver a qué se refiere con lenguaje, porque evidentemente no es el sentido coloquial. Si ustedes ven que algo está como en cursiva o con mayúscula o alguna cosa así, o sí, con... lo puede estar en cursiva y entre paréntesis el nombre de un autor, entonces no se trata de la palabra coloquial en el sentido coloquial a lenguaje. Trata de otra cosa, entonces también hay que tener en cuenta a qué se refiere con lenguaje y desde qué autor. La esfera del lenguaje, aquella donde el pensar se diferencia en sí mismo como anárquico. Merleau-Ponty, Foucault y Derrida, como estructuralista, Jacobson, Barthes y Lévi-Strauss, y como performativo, Ryle, Austin y Dummett. Complejo, gente. Entre tanto, la reflexión de nuestro autor alcanza un grado tan alto de autonomía y de madurez como para cobrar conciencia, por así decir, de su propia naturaleza. Ello le permite, en un acto de auténtica libertad, darse a sí misma el nombre de logotectónica, que ya por sí solo representa, al menos para quienes son capaces de ver, una suerte de escudo homérico contra los intentos de querer reducir los escritos de nuestro autor a la expresión de un mero punto de vista. ¿En qué consiste el pensar logotectónico? El mismo Boeder lo ha explicado con claridad meridiana. Se trata de dar cuenta de la totalidad de lo pensado, pero no ya mediante una exposición de tipo narrativo, sino haciendo que lo pensado cobre la forma de figuras cerradas, edificadas mediante rationes. Esto es, mediante relaciones triádicas de términos cuyos nombres proceden del giro heideggeriano, la destinación de la cosa del pensar. ¿Vieron cuando ya en una oración hay 8 cosas que no saben? Es muy divertido. Esto me pasaba con Borges cuando empecé a leerlo, que yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Está escupiendo conocimiento. Ni siquiera lo mastica. Bien. Me encanta porque me encanta el alemán. Tengo que aprender a hablar alemán. Bueno, dice Die Bestimmung der Sache
des Denkens. Y como si ello fuera poco, el pensar logo tectónico lleva a cabo además la tarea asombrosamente precisa de edificar individualmente los términos de cada una de aquellas rationes en la forma de una secuencia triádica ella misma presidida por una determinación categorial propia en cada caso. Solo de este modo el pensar logra volverse un densitare o un poetizar en el sentido de Ezra Pound, que confiere a lo ya pensado, además de la determinación plena propia de lo individual, la inteligibilidad que nace por partida doble del reconocimiento de su naturaleza trinitaria y del vínculo que los religa con otros dos rationes, debe ser. Porque me pone las letras en griego, cariño. ¿Por qué me pones las letras en griego? Dentro de una figura completa en sí misma. Los dos artículos que cierran este volumen, tanto el final de Juego de Derrida como La memoria de la Sofía, son ejemplos acabados de lo que significa hacerse cargo de lo ya pensado, como solo sabe hacerlo la logotectónica. Los términos de muchas cosas con brevedad tensando. Píndaro. Bueno. En cuanto a la unidad temática de los escritos aquí reunidos, la misma responde, por un lado, a la atención sostenida con que en todos ellos se da cuenta del pensamiento postmoderno, y por otro, al hecho de que el último escrito, La memoria de Sofía, viene a satisfacer cabalmente lo declarado en el final del primero, allí donde se dice, a propósito del sujeto de expresión, lo que da de pensar, que ello encontrará su explicación a partir de lo hablado por la Sofía. Precisamente en el permanecer atento a la palabra de las configuraciones epocales de la sabiduría, a la palabra de Homero, la de San Pablo, la de Hölderlin, tal como ellas irrumpen por derecho propio en el horizonte de nuestro tiempo, encuentra la logotécnica su tarea suprema. Bueno, ahí está terminando ya el artículo, Dice, hemos completado nuestra traducción con algunas notas. En no pocos casos ellas se limitan a remitir a otros escritos del autor. Lo que parece una simple referencia erudita tiene el sentido, sin embargo, de advertir al lector cómo ciertas afirmaciones que pueden parecer desprovistas de la debida justificación en el texto no son sino los resultados de un trabajo ciclópeo al que el autor ha consagrado literalmente su vida. Bueno, no debe ser tan literal mi vida, debe haber tenido vida antes de ser filósofo. Pero él dice como, bueno, literalmente, está bien. Llevar a cabo la presentación de la totalidad de lo pensado. Llevar a cabo la presentación de la totalidad de lo pensado filosóficamente. Lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y solidez. Ya más difícil es comprenderlo. Pero lo más difícil de todo, y que une ambas cosas, es realizar su exposición. Hegel, en el prefacio a la Fenomenología del Espíritu. ¡Qué hermoso Hegel! Me encantaba Hegel. Bueno, al ofrecer estos frutos del improbus labor, ahora hablamos en latín, que supone la traducción de textos filosóficos. ¡Ay, debe ser un bajón traducir textos filosóficos! Porque los filósofos piensan, bueno, debe ser así, ¿no? Porque si ellos no dicen... Pero dice la filosofía que cuando uno traduce un libro, está haciendo a su vez una interpretación. Y piensan mucho. Porque, por ejemplo, miren, yo les cuento una experiencia. Cuando yo hacía colaboraciones con el movimiento Zeitgeist, participaba del equipo de traducción. Traducía del inglés al castellano, ¿verdad? Y había gente, bueno, de Colombia, gente de España, gente de Venezuela. No, ellos no hablan de Venezuela. Bueno, todos tenemos palabras diferentes para referirnos a las mismas cosas o palabras iguales para referirnos a diferentes cosas. Sí, pasa eso. Y había una palabra muy interesante que tenía mucho que ver con nuestro movimiento, que es la palabra sustentable. Acá en Argentina se tradujo como sustentable, y en otros países como Venezuela nos decían nuestros compañeros traductores que se decía sostenible. La palabra en inglés, o sea, por el propio autor, era sustainable.
Si buscan en el diccionario, la traducción puede ser sustentable o sostenible. Entonces estábamos en la disyuntiva, porque para mí sostenible no significa lo mismo que sustentable, y no es solamente para mí. O sea, buscamos todas las traducciones, todas las raíces etimológicas y todo el significado y la familia de palabras para cada una. Y realmente fue muy difícil llegar a la conclusión de cuál de las dos palabras sería más fiel a este adjetivo. Sustentable, sustainable. Tuvimos una buena discusión donde una de nuestras compañeras se enojó mucho. Porque ella aludió que teníamos que traducirla como sostenible porque siempre se había hecho así. Y esto es algo que está bueno aprender de una vez para siempre, que no es un argumento. No es un argumento para hacer algo que siempre se haya hecho así. No es un argumento. Bueno, así que se enojó mucho. Pero bueno, nos salimos con la nuestra. Bueno, son cosas muy interesantes. Pero bueno, para mí será, no sé, para ustedes. Me encanta hacer estos videos, gente, me gusta mucho. Bueno, al ofrecer estos frutos del improbus labor que supone la traducción de textos filosóficos, permítaseme expresar aquí la gratitud que debo a quienes desde hace largos años me acompañan en el empeño por hacer de la logotectónica una morada. El profesor Javier Giordano, amigo, teólogo, poeta y entrañable conmilito, tanto en las aulas universitarias como en la vida. A la señora Lucía Moyano de Tosso, que supo participar desde un comienzo en este verdadero gozo filosófico de reconocer cómo todo está mucho más claro, Pedro Salinas. Y no, en último lugar, a un puñado literalmente. Debe ser literalmente, no creo que diga literalmente, pero bueno. Un puñado literalmente extraordinario de alumnos y de egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en quienes ha venido a cumplirse del modo más pleno la promesa de una vocación. Ojalá estos escritos hallen siempre en nuestras latitudes sudamericanas lectores como ellos prontos a recibir el don de un pensamiento que reconoce lo verdadero solo en el sentido de lo puro. Y te pone las letras griegas. No enfoca. Pero bueno, te pone en las letras griegas. Martín Zuviria, el autor de semejante texto. El Chayao, Mendoza, 7 de noviembre de 2004. ¡Acá cerquita! Bueno. Chicos, no entendí nada y eso está muy bueno, porque para eso estamos. Aparentemente, este prefacio del traductor nos pone cierta lógica en la organización de los textos como van a ser presentados de Derrida, ¿verdad? Entonces nos dice que bueno, que en los dos primeros tal cosa, que en los dos del medio tal cosa y que en los dos del último tal cosa, ¿verdad? En eso me parece que estamos todos entendiendo lo mismo. Está bueno poder, después de leer, de hacer esa primera leída, entender qué es lo que... clarificar qué es lo que entendimos. Lo que no entendimos no importa, después ya lo volveremos a ver, pero lo que entendimos es eso. Y lo que a mí se me ocurre... Bueno, aparte de la presentación de esta nueva palabra, que es la logotectónica, ¿verdad? ¿Qué será eso? No sé. También es un buen momento para buscarlo en el diccionario, que es la logotectónica, como para tener un pantallazo general. Pero evidentemente este pensar logotectónico lo van a desarrollar acá en estos textos, porque esto se trata, parece, de lo que es un pensar logotectónico. Vaya a saber. Entonces, aparentemente este pensar, como proviene de la posmodernidad, está en declarada oposición con el pensar filosófico occidental, que recuerden que tiene una predominancia visual, empirista, de lo observado, la formulación de hipótesis. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso en realidad, pero bueno, lo vamos a ir descubriendo. Hace 20 minutos ya que estoy hablando pavadas. Bueno, yo lo que decidiría en este momento, si les parece bien,
es avanzar con el primer artículo. Porque quizás nos arroje un poco de luz sobre todos los conceptos, vocablos y cosas que nos tiró el traductor en el prefacio, nada más, así, sin desayunar. Entonces, ¿qué les parece? Lo que vamos a hacer es leer el primer artículo. O lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a alargar acá 2 opciones y ustedes van a elegir. O vamos a descifrar cada vocablo y cada expresión filosófica en el prefacio ahora. O vamos a leer el primer artículo. Aquí en este video vamos a leer el primer artículo hacia dónde con la modernidad. Y ahí veremos ¿qué entendemos? Elige tu propia aventura. Lo que quiero decir con esto es que de cualquier manera está bien, de cualquier manera que ustedes sientan que lo necesitan hacer, está bien. Lo importante es que se den el tiempo para entender las cosas de a poco. Los dejo con la lección. Bye.